Amigos de Radio Victoria o con esa televisión, a continuación vamos a nuestro ping-pong hemisférico desde Lima, Perú, con el profesor Luis Núñez. Este es el primero de la semana. Saben ustedes que ping-pong hemisférico es los martes y los jueves. Y en esta semana, pues, como le dije al comienzo al profesor, los temas están buchones, porque ha habido bastante actividad política, ha habido procesos electorales, ha habido tomas de posesión, ha habido pronunciamientos internacionales sobre la política en Venezuela. A nivel internacional, en general, pues todo se mueve en función de la política hoy día. Y la economía está como rezagada. No hay país que reflote. Por el contrario, se patina mucho sobre el charco. Demagogia, populismo, pero no se consolidan los proyectos nacionales en ninguna parte. Simplemente desde el punto de vista ideológico. Pero la economía de verdad que anda en desbandada. Pero vamos a evaluarlo de todos modos, nos corresponde, y ser Así optimistas. es. Vamos a evaluarlo en este ping pong 209, camino al 210. Señor. Y en este eslogan que ustedes y nosotros tenemos en este conglomerado democrático, que es: la información tiene distintos ángulos. Así es. Eh, el 1 de junio, hace apenas 3 días, asumió el segundo mandato Nayib Bukele. Ujú. Mandato cuestionado, se dice que él tuvo que hacer unas maniobras constitucionales para poder ser reelegido, pero yo me quiero centrar porque usted es un gran periodista, José Antonio, y conoce estos lenguajes metafóricos. El presidente Bukele dio un discurso muy interesante eh, y muy, eh, para que la gente lo entienda así como con ABC, y se refirió a un cuerpo enfermo. Ujú. Y dijo que El Salvador había estado durante muchos años con un cuerpo muy enfermo, que se le había diagnosticado varias veces prácticamente un cáncer terminal. Una metástasis, sí. Así es, y que él había llegado para recuperar ese cuerpo. Muy interesante la analogía, porque dio tiempo a que él hiciera una especie de recuento histórico de lo que había pasado en El Salvador en varios sentidos, entre ellos el gobierno militar, los gobiernos democráticos que tampoco resolvieron los problemas, el tema de la seguridad, y dijo que este cuerpo ahora estaba preparado para afrontar otro gran reto, que es el reto de la economía. Economía, exactamente. Economía. Así que vamos a estar muy atentos a lo que pase en El Salvador. Las medidas que el presidente Bukele va a tomar fue un acto, eh, lo voy a decir con todas sus letras, un acto escenográfico, muy bien preparado. Y por supuesto, yo que soy un curioso, convicto y confeso, dije: este acto, que parece más bien un show artístico, aquí debe tener la mano algún venezolano. Y resulta que efectivamente los principales asesores de imagen del presidente Bukele, y es bueno que la gente lo sepa, son egresados Sí, señor. del IESA de Caracas. Son gente muy preparada en materia de imagen, de video, de foto, de vestimenta. De hecho, se comentó que el traje que tenía el presidente Bukele era de origen francés, con unos arabescos en dorado en los cuellos y en las mangas. Y a los 10, 15 minutos que el presidente salió de escena, y esto no es ninguna frivolidad lo que voy a decir, inmediatamente se encontraron fotos de trajes de Simón Bolívar que se parecían al traje que usó el presidente en la toma de posesión. O Sí, sea, aquí hay todo lo que Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura peruano, ha llamado la espectacularización de la política.
O sea, darle a la política un toque que llame la atención. Y así fue. Fue un espectáculo. La forma en que estaban sentados los invitados, eh, todo. El balcón presidencial, la forma en que el presidente habló, la vestimenta de él y su esposa, en fin. Estas cosas son interesantes de observarlas en toda su dimensión, porque no solamente fue la parte espectacular del show, sino lo que dijo, esto La del sustancia, Salvador enfermo. la sustancia. Así es, la sustancia. Ojalá otros países pudieran exhibir semejante sustancia con lo que nos va a pasar a nosotros el 28 de Y junio. sabe qué, profesor, que se inscribe dentro de lo que debe ser lo formal en cuanto Así a es, la majestad de los estados, así es. porque la verdad Además, es una que oración de un sacerdote católico, de sí, un pastor evangélico, en fin, estuvo muy bien montado la asunción de mando, donde, por cierto, estuvo el rey de España y el presidente Milei, mi ley. que viajó desde Washington, donde había ido a unas reuniones para estar presente en la toma de posesión de su amigo Nayib Bukele. Vamos a hablar de Perú y de Argentina y un poquito de Venezuela antes de entrar al tema mexicano, que es el plato fuerte del día por lo que Señor, pasó el domingo. Miren, en Perú eh, suceden a veces, como yo siempre digo, cosas como para no aburrirse. Primero, el tema de la seguridad ciudadana no está dando resultado. Tanto que el ministro del Interior ha anunciado que va a remover digamos, la dirección que tiene que ver con la policía y las Fuerzas Armadas. Se van a convocar a nuevos generales porque hasta ahora el tema de la seguridad ciudadana es delincuentes 5, ciudadanos 0, como un partido de fútbol donde vamos perdiendo. pero ¿usted no cree que en las circunstancias en que ha estado Perú en los últimos años requiere de una asesoría técnica en materia policial que verdaderamente responda a una modernización del sistema? Absolutamente, estoy de acuerdo con usted. Y en algunos casos yo creo que aquí ya estamos llegando a tener que imponer penas, no sé si la palabra capitales sería exacta, pero sí penas de cadena perpetua, porque aquí lo que estamos viendo son delincuentes, lamentablemente incluyendo hermanos venezolanos, que hoy roban, los meten presos y mañana salen y vuelven a reincidir y no pasa nada. Sí. Tanto que se aprobó una ley que yo considero chistosa para darle 30 años de cárcel a los que roban celulares. Resulta que en Lima se roban aproximadamente 15.000 celulares al día y nadie va preso por eso. Y que es Una situación, y que si lo vemos es una minucia frente al robo de los erarios públicos que son del país. una cosa impresionante. Y lamentablemente el Congreso aprobó la semana pasada una serie de paquetes legislativos donde se rebaja las penas para la gente que delinque. O sea, el Congreso está a la orden del día apoyando a los delincuentes. En base que los delincuentes también tienen derechos humanos. No entiendo nada de eso. Por supuesto que todos tenemos derechos humanos, pero los delincuentes deberían ver sus derechos humanos desde la prisión y no desde este paquete legislativo que rebaja sus condenas. La presidenta Boluarte acaba de cumplir 62 años. Uno dice que no debe hablar de la edad de las damas, pero sucedió lo siguiente. Ella cumplió años el 31 de mayo, apenas hace 4 días. Y el 31 de mayo, hace más de 70 años, se dio un sismo en el Perú. Un sismo muy grande donde murió mucha gente. No en Lima, sino en el interior. Entonces, cada 31 de mayo, acá hacemos un simulacro para que la gente esté preparada para afrontar un sismo. Y la señora presidenta no tuvo mejor idea que ir al Centro Nacional de Desastres, que es de defensa civil,
donde a través de unas pantallas y unos mapas interactivos, ella puede observar cómo se efectúa el simulacro del sismo en distintas partes del país. Pero como la señora tiene 64 días que no permite que un periodista se le acerque para hacerle ninguna pregunta, porque cree que las preguntas van a ser incómodas, ella no tuvo mejor idea que agarrar a los periodistas que fueron al Centro Nacional de Defensa Civil y Desastres y los metió en una habitación y le cerró la puerta con llave. Ese ridículo internacional que pasó el 31 de mayo dio lugar a que la gente dijera, ajá, y si en ese momento se diera un sismo, esos periodistas quedarían aplastados porque los metieron en un cuarto y le cerraron la puerta con llave. Qué barbaridad. La señora presidenta esa misma noche trató de dar una explicación absurda diciendo, acabo de enterarme, o sea, estoy hablando de 8 horas después, digo, acabo de enterarme que los periodistas se sintieron incómodos porque no pudieron conversar conmigo, pero ustedes entenderán, es mi cumpleaños. O sea, este gobierno es francamente patético. No hay una explicación que pueda definir esta situación. Y más, de verdad, los periodistas metidos en un cuarto con vidrio, o sea, ellos miraban como quien está mirando un acuario, lo que la presidenta estaba haciendo, pero no se le podían acercar. Yo considero esta una situación realmente patética. No hay otra palabra Sí. para definir lo que está pasando con la presidenta Boluarte en el Perú. Presidenta que, como ustedes saben, lo dijimos la semana pasada, tiene 5% de aprobación. 5% de aprobación. Eh, y los errores continúan. El Congreso acaba de aprobar una ley que permite que lo que uno pudiera llamar los vehículos zombies circulen por las calles de Perú. Ustedes dirán, vehículos zombies, sí. Se acaba de aprobar una ley que permite que en el servicio público de transporte los vehículos puedan tener hasta 35 años de antigüedad. Claro. O sea que lo que vamos viendo caminando por la calle son unas chatarras, pero con permiso ahora de la ley para que permanezcan ahí. O sea, Y a de- Lima, por ejemplo, y esto es un dato interesante, le entran 500.000 nuevos vehículos al año. Sin embargo, estos nuevos vehículos tienen que convivir con transportes públicos que tienen 35 años de antigüedad y están respaldados ahora por una ley. pero son unas Francamente, complicaciones de movilidad tremendas porque esos vehículos viven accidentándose permanentemente. Yo no creo que tengan el funcionamiento se idóneo como accidentan, para... pierden los frenos, Por eso, se estrellan contra cualquier cosa. La semana pasada se estrellaron contra una casa que, gracias a Dios, estaba vacía. Francamente, estamos en una decadencia en materia de ley automovilística. Y mientras tanto, el Congreso sigue amparando a diputados que le recortan el sueldo a sus empleados para quedarse con un porcentaje de ellos. Hay otro congresista, otro diputado que se le encontró este domingo un recorte de sueldos de sus propios empleados y no le pasa nada. La Comisión de Ética no lo ataca. Y, y otra ley que aprobó el Congreso la semana pasada, esto ya es una cosa de locos. No es un chiste lo que voy a decir. El Congreso acaba de aprobar una ley que si usted es un delincuente y yo quiero allanar su casa, invadir su casa con la orden de un juez para averiguar si usted tiene documentos, mercancía robada, etcétera. Bueno, el Congreso acaba de aprobar una ley que al delincuente se le va a hay que informar. avisar y hay que avisarle, sí. Hay que avisarle. Qué barbaridad. Yo le digo francamente, me cuesta entender el desgobierno que está pasando en este país. Y para colmo, antier hubo una crisis en el aeropuerto. El aeropuerto de Sí. Lima, que es uno de los 3 aeropuertos más grandes de toda América Y no Latina, tiene sistema de emergencia no eléctrico. tiene sistema de emergencia eléctrica
y hemos pasado 2 días mirando como 10.000 pasajeros han quedado varados, por darle una palabra técnica, en el aeropuerto. Ese es No podían salir, es un rezago que no se podían acumula entrar. durante semanas, ¿no? Así es. Y claro, esto afecta no solamente al aeropuerto de Lima, sino, por ejemplo, a un aeropuerto tan turístico como el del Cusco. A la ciudad de Machu Picchu la visitan aproximadamente 7.000 personas al día, de los cuales 2.000 son peruanos y los otros 5.000 son extranjeros. Y, Bueno, la gente quedó parada en el aeropuerto de Cusco, no podían venir a Lima. Aquellos que tenían conexiones internacionales para regresar a sus países perdieron las conexiones y hoy en la mañana este problema todavía no está resuelto al 100%. Uno diría, ¿cómo puede pasar esto en un país que se supone es uno de los destinos gastronómicos y turísticos más grandes del mundo? Bueno, sucede. Y el ministro de Transporte ayer daba unas explicaciones inverosímiles como esta que usted acaba de decir, de que no había forma de prever lo que iba a suceder y que todo esto había sido un accidente fortuito. Fortuito es dejado a la suerte. claro. Y Ahora, aquí nadie renuncia. las líneas aéreas, profesor, yo entiendo que pagan unos derechos de uso anticipados inclusive. Entonces, me imagino que Absolutamente. habrá reclamaciones allí de repente a futuro. Sí, esto va para rato. Sí. Y hay una gran discusión porque en diciembre de este año se va a inaugurar el nuevo aeropuerto de Lima. O sea, se ha construido un aeropuerto más grande que la presidenta de la República inauguró, atención a lo que voy a decir, en octubre del año pasado. Y todavía no O sea, funciona. hace casi un año, la presidenta inauguró lo que ahora en diciembre se va a abrir al público, que son las nuevas instalaciones del aeropuerto de Lima. Sin embargo, ante la emergencia, uno diría, bueno, y si tienen un nuevo aeropuerto pegado al viejo, ¿por qué no Claro. lo usan? La llamada pista 2. Bueno, han descubierto que hay un problema con los vidrios de la torre de control. Una cosa que uno diría, pero ¿qué explicación tan absurda Y están ya lo dando a eso? inauguró, de paso. Que ya lo inauguró en octubre del Ay, año pasado. qué barbaridad. Lo que nos indica que lo que inauguró no está listo para No está operar. listo. No está listo para operar. Pero bueno, esas son las cosas que están pasando por este país, el imperio de los incas. Bueno, Mientras tanto, ya hablamos de El Salvador, mientras tanto en Argentina eh, se incrementan, ahí sí se están incrementando las leyes para mejorar la seguridad ciudadana y se han capturado varias bandas criminales y se han expulsado del país a los extranjeros, lamentablemente muchos venezolanos que participaban en esas bandas criminales. sí. El país ha tenido también la semana pasada un problema de crisis energética, porque el invierno que va a empezar el mes que viene en esta parte del hemisferio, incluyendo el Perú, donde yo vivo, el invierno comienza el mes que viene, pero sin embargo Argentina está viviendo ya un pre-invierno, el más fuerte desde los años 80, y lo cual implica que la gente encienda sus calentadores de gas en la casa. Y hubo un problema de crisis energética que gracias a un acuerdo con el gobierno brasilero, con Petrobras, han llegado barcos para abastecer de gas a la Argentina, pero eso ha dado motivo a una crisis energética que ya lleva una semana y ahora es que se está normalizando. Ay, Por su parte, por fin se aprobó una parte, valga la redundancia, de las leyes o paquetes legislativos que envió el presidente al Congreso y también se aprobó un paquete fiscal para tratar de normalizar más la economía, quitándole impuestos excesivos que tenía la gente. El presidente Milei no quiere que la gente pague por impuestos innecesarios. Y se descubrieron
ya lo comenté la semana pasada, 5.000 toneladas de alimentos Sí, a punto de vencer la fecha de ejecución. Pero esos alimentos no eran para distribuirlos así nomás, eran alimentos que estaban en dos depósitos en caso surgiera un terremoto, un maremoto o una inundación, como pasó casualmente en el sur de Brasil y en el norte argentino. Bueno, el gobierno ha destinado que esos alimentos se le va a entregar para que no se pudran, precisamente. Pero eso ha causado toda una polémica porque eh, el gobierno anterior no dio cuenta de dónde estaban esos alimentos. Gracias a una auditoría que hizo este gobierno, pues que se descubrió los dos depósitos donde estaban esos elementos que van a ser distribuidos en la próxima semana. Y un tema que es recurrente en Argentina es qué va a pasar con estos funcionarios que han cometido estos delitos de... miren, en el norte argentino se ha descubierto que a un grupo de familias, para darles alimentos, en una cosa que uno llama un programa social, intercambiaban alimentos por favores sexuales. claro. O sea, esto ya es el colmo. O sea, ya, francamente, esto es el colmo. Bueno, el presidente ha dicho que toda esa gente va a ir a la cárcel, presa, como tiene que ser, porque no se puede Claro, permitir la impunidad. Y pasando de Perú y Argentina, bueno, definitivamente ahora nos toca hablar de México. El domingo pasado, casi 90 millones de mexicanos y mexicanas acudieron a las urnas a votar, lo que ellos llaman las casillas, donde se disputaban más o menos casi 21.000 cargos de elección popular. México siempre vive en una elección. Bueno, ahora tenemos una presidenta mujer que va a asumir ahora en octubre, una mujer física de profesión, dedicada a la ingeniería medioambiental, apadrinada por el presidente actual, que ha prometido, y ojalá lo cumpla, que se va a ir a su rancho, a su finca, a su chacra, como llaman en cada país. Por cierto, finca o rancho que se llama La Chingada. La Chingada es como vivir en el carajo. sí, Cuando en España decían, vete al carajo. Bueno, en sí, España, en México se llama La Chingada. Vete a la chingada. sí. Es la hacienda que dicen que equivale a 4 estadios de fútbol. La pequeña hacienda que tiene el socialista Andrés Manuel López Obrador. Ojalá se quede en la chingada y ahí pase sus últimos días. Y desde que esta señora gobierne, la candidata de la oposición reconoció la derrota a primeras horas de la tarde, fue una de las elecciones más violentas en todo el mundo. En la historia de las elecciones nunca se había visto semejante cantidad de violencia, colegas suyos que han sido asesinados, más de 500 candidatos fueron Gobernadores, alcaldes, amenazados, sí. gobernadores, alcaldes. Uno de ellos fue asesinado ayer, después de haber sido elegido Y el una dama también, domingo. y una dama alcaldesa también. Hubo problemas en las mesas, no llegaban las boletas de votación, como se dice, en las cédulas de votación en muchas mesas. También hubo problemas en el extranjero para que la gente pudiera votar. Lamentablemente deberíamos decir que la democracia mexicana se tiñó de sangre el domingo. Eh, Aún así, se instalaron el 99.9% de las mesas y solamente 22 de ellas no se pudieron instalar precisamente por hechos de violencia, sobre todo en la zona de Chiapas. Vamos a ver qué sucede. Esperemos que esta señora haga un buen trabajo, a pesar que va a ser la continuación de Andrés Manuel López Obrador. Pero fíjese que lo que me llamó la atención es que los dos primeros chicharrones de la olla para llegar a felicitarla fueron Evo Morales y el expresidente Fernández de Argentina. Allí estaban de primero, en primera fila. Amiguitos, amiguitos, Y entonces, amiguitos. Por supuesto, también después llegó la felicitación de Nicolás Maduro, bueno, pero estos estuvieron aquí. pero
Sí, lo de Evo Morales es patético Sí, con el problema que tiene en su propio partido en Bolivia. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en octubre cuando esta señora asuma y tenga que marcar una distancia con Andrés Manuel López Obrador. Me imagino que usted vivió la elección en carne sí. viva eh, y que también tiene algún comentario que hacer sobre esta elección, donde esta señora va a estar ahora 6 años al frente del gobierno. Sí, tiene un reto enorme. El de la violencia y los servicios son fundamentales, porque como lo comenté una vez con ustedes, de alguna manera en este periodo de López Obrador, mal que bien, la economía se mantuvo medianamente estable, pero cuando el socialismo pasa del primer periodo en el segundo es cuando empiezan a aparecer justamente y se ponen protuberantes los conflictos de índole económica, ¿no? Porque ya por ahí la bolsa empezó a reflejar de alguna manera lo que pudiera venir después del resultado. Tal cual. Y Eh, recordemos que dentro de 2 años, la nueva presidenta de México va a estar en las negociaciones Ajá, sobre el tratado de libre comercio que tiene con Estados Unidos y con Canadá. exactamente, exactamente. Ese triunvirato se va a rediscutir su programa económico que más que bien han tratado de llevar a cabo el llamado Tratado de Libre Comercio. Sí, Eh, en noviembre, Estados Unidos elegirá un nuevo presidente que parece que todo coincide en que sea el señor Trump. sí, Vamos a ver cómo manejan las negociaciones la nueva presidenta de México con el reelecto, si acaso, presidente Trump exacto. y con el primer ministro canadiense. Sí, señor. Estas son las informaciones que tenemos hasta pasado mañana que nos vamos a reunir en el Ping Pong 210. Sí, ya mañana hablaremos en más detalles sobre Venezuela, que ya hay unas informaciones por allí que están trascendiendo y yo me imagino que van a tomar cuerpo esta semana y nos va a permitir pues analizar. Así es. Si, eh, si no hemos hablado mucho de Venezuela hoy, hay una noticia que sí hay que darla. Las misiones de observación sí, internacional no quieren ir a no quieren. Venezuela. Ya no quieren ni los amigos, no quiere No Petro, no quieren, quiere ni Lula, siquiera no los quiere nada, amigos. no quieren. No quieren. Sí. Ni Entonces, el presidente Petro va a mandar misión de observación, el presidente Lula tampoco. El presidente Petro lo único que sabe ahorita es que le han prohibido las corridas de toros en todo Colombia, pero hablaremos bastante sobre Venezuela porque la elección se va acercando y sobre esto de que no existan misiones de observación. exactamente. Sí, por eso le dije para dejarlo para el Seguramente jueves. van a sacar misiones, claro. Yo Sí. digo que seguramente aparecerán misiones africanas, iraníes, turcas, de los Bueno, amiguis del bueno. presidente Maduro, cuyos actos de campaña van cuatro gatos, con perdón de mi gato, van cuatro Sí, gatos. así es. Hay fotos y videos de concertaciones en el Zulia, en el estado Bolívar, donde prácticamente nadie salió a recibir. De eso hablaremos Sí, este el jueves. próximo jueves seguro. Bueno, hemos terminado así Ping-Pong Hemisférico en el día de hoy con el profesor Luis Núñez de Lima, Perú. Y como les prometimos, pues el próximo jueves tocaremos en profundidad el tema venezolano, que tiene muchas incidencias, no solamente desde el punto de vista de la observación electoral, sino que hay otros factores a trastienda que están por allí, pues, en consideración y que puede ser que revienten de la noche a la mañana. Es cuestión de tener Así un es. poco de paciencia. Gracias por su Un tiempo, abrazo. profesor. Hasta luego. Gracias.